hasta qué punto justifica el no, bueno, es que esas son sus prácticas. Pero hay quienes hablan de los buenos y los malos, y yo creo que en las guerras no hay buenos ni malos, porque esos no existen. Lo que siempre hay son víctimas de la guerra. Hemos llegado al punto donde la humanidad entendió que el estrecho de Hormuz, casi que la economía depende de él. Cuando hubo el conflicto entre Irán e Israel, el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos con Ronald, que ya ustedes lo conocen, estudiante de economía, miembro del podcast, y estamos también con otro miembro del podcast que es Eduard, que también es comunicador social. Entonces nada, vamos a tocar un tema hoy muy polémico que sigue en boga. Es un tema que constantemente, lo estábamos hablando antes de grabar, constantemente suceden cosas, que es el conflicto político o la situación política que ocurre actualmente en Medio Oriente. Entonces, estamos a la fecha de hoy, a 9 de abril de 2026, para que tengan una idea. Entonces, bueno, qué bueno tenerlos acá. ¿Cómo se sienten? Santiago. Muchas gracias. Qué bueno, gracias por invitarme. Estaba muy emocionado y quiero admitir que estoy nervioso porque es el primer episodio en el que participo, pero vamos a darle, vamos a hablar de este tema que es cool, es Sí, bastante bueno. así es. Entonces, bueno, uno de los temas por los cuales vamos a tratar de ir como indagando, por decirlo así, es cuál es el origen, o según ustedes, cómo se empieza a originar todo lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente. Comenzando porque, bueno, hoy en día están varios actores claves. En primer lugar está Estados Unidos, país potencia que siempre está metido en todos los conflictos o casi todos los conflictos del mundo. Qué raro. Qué raro. Está Israel, otro país que también es muy controversial, y está Irán y bueno, los demás países que apoyan a Irán. Está también Líbano, están todos estos países, ¿no?, que como que tienen una razón en común para apoyarse y enfrentarse, ¿no?, a Estados Unidos y a Israel. Entonces, ¿ustedes cómo ven la situación? ¿Cómo sienten que todo esto se ha producido? La verdad que a mí me parece muy interesante abordarlo desde el ámbito histórico, y cuando hablo de lo histórico me refiero a lo antiguo, porque cualquiera pensaría que el conflicto, al menos entre Israel e Irán, es algo que sucede luego de la Revolución Islámica, y la verdad es que es un conflicto que antecede por muchísimo estos episodios que se dan a la larga producto de otros conflictos no resueltos en la historia misma de estos dos países, de estos dos estados, y que recuerda un poco el tema de que no resolver conflictos de un estado políticamente terminan a la larga produciéndose nuevamente. Lo conversamos en el capítulo del Bogotazo. Y la verdad es que hay que contemplar que este terreno en su momento lo llaman algunos historiadores como un espacio que principalmente había sido cedido a lo que es actualmente Irán. En su momento se le da a Irán. Es un tema de intereses particulares. Luego el que lo toman los romanos, lo terminan tomando años más tarde el mismo Imperio Otomano. Y vemos cómo es un terreno que quizás en aquel momento, porque permitía también a su vez muchos canales económicos por el mismo, que bueno, habían intereses particulares de muchos imperios, de muchos gobiernos a lo largo de la historia, y vemos cómo hoy en día esto no ha cambiado en lo absoluto. Hoy vemos como en su momento en la Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética, sus intereses estaban puestos en gran parte de esta región, y hoy no deja de ser diferente. Sí, en la actualidad es básicamente lo mismo, porque si empezamos como a analizar todas estas personas o sea, todos estos intereses o todas las personas que están involucradas, los países, las fuerzas que están involucradas en esto, vemos que se maneja la misma narrativa. O
O sea, la misma narrativa de que Estados Unidos, que es el protector de Occidente, está obviamente manejando una narrativa, Oriente está manejando otra, y también hay un actor clave que es asiático, China. Exacto. O sea, China también entra en juego allí porque, bueno, es comprador preferencial, además también es una potencia que está haciendo como un poquito, está ganando territorio diplomático, no se está metiendo como tanto en el lío militar, pero al final también juega algo importante que es el tema de la narrativa, mantener como esta estabilidad para luego entonces ser ellos los que están como agarrando el espacio y diciendo, bueno, mira, yo no me metí en ese lío, yo soy el bueno de toda esta historia. Al final, cada persona o cada potencia está manejando su narrativa como mejor les conviene, y que además es algo histórico. Lo hablábamos antes de comenzar el episodio también. Es loquísimo que Medio Oriente ha sido un territorio que ha estado en conflicto históricamente y que actualmente nosotros, siendo jóvenes, todavía lo podemos vivir, lo podemos ver. Y que es un tema demasiado complejo que en lo personal a veces obviamente uno se abruma y que uno piensa, dice, no, bueno, eso es por allá lejos, eso no nos afecta a nosotros, pero eso lo vamos a ir desarrollando en el episodio, que hablando sobre, bueno, cómo nos afecta ese problema a nosotros, que estamos acá del otro lado del mundo. Exacto. Sí, no, bueno, claro, nosotros primero estamos súper influenciados por las ideas de Occidente, que eso es lo otro, ¿no? Entonces, claro, uno viene con ideas, primero, liberales en el sentido de que uno tiene la libertad de opinar, la libertad de actuar, de pensar. El tema religioso Y también. que hemos Tema vivido en religioso. democracias. Exacto. Algo que quizás no hemos mencionado Bueno, no. aún. Que, bueno, Dudoso. democracias frágiles quizás en la región. Pues sí, seguramente es válido conversarlo. Democracias que han sido frágiles por temas institucionales, pero que al menos terminamos viendo que ideológicamente, como tú lo decías, con el tema de Unión Soviética o años más tarde con Rusia, China y Estados Unidos con un tema ideológico, que lo vemos en la Guerra Fría claramente, está también el tema de esa narrativa con el caso del Irán del Shah, pero el Irán del Ayatolá. O sea, es un Irán que por una parte el del Shah es un régimen ampliamente dictatorial, porque las políticas que termina aplicando dentro de su población, las formas de un gobierno duro, es muy parecido a las dictaduras que hemos visto en Latinoamérica, o al menos suele parecerse a esas dictaduras del hombre que impone el orden. Pero por otro lado tenemos un caso que al menos en Latinoamérica no nos es tan cercano, propiamente por estar en Occidente, que es el de el Irán del Ayatolá, que propiamente es una teocracia, responde a un líder religioso, y este es quien impone totalmente todo el Estado dentro de la sociedad. Sí, bueno, y además acompañando tu idea que, claro, nosotros por lo menos en Latinoamérica, por ejemplo, no estamos acostumbrados a un gobierno teocrático, cosa Cero. que allá en Medio Oriente y, bueno, sobre todo en Irán... Nuestro tema es más con los militares. Exacto, Sí, de con los caudillos. Sí. Entonces, claro, tenemos esa comparación, y eso hace que muchas acciones de los países de Medio Oriente ya estén justificadas por Dios o por su Dios. Entonces, claro, eso hace que, bueno, hay que mantener el orden con tal de que Dios proveerá, ¿sabes? Completamente. Entonces, y que también, o sea, que uno lo ve con esa narrativa que uno tiene, pero, o sea, que nos hace sentido. Yo soy mucho de... Hay que cuestionárnoslos igual, ¿no? Hay que cuestionárnoslos. Sí. Pero obviamente me hace muchísimo más sentido el tema de tener más libertades, o sea, de tener prácticas más abiertas, más a la decisión de uno. Por lo menos el tema, sí, Latinoamérica tiene, y bueno, Occidente tiene muchísimo que avanzar con el tema de mujeres, pero por ejemplo, tú sabes, o sea, nada más por ahí, como por ahí, el tema de esas políticas. que como- yo siempre digo que, ojo, yo a veces lo he dicho, una vez lo tocamos en el podcast, que son crímenes de lesa humanidad. Claro, Y claro. hay gente que dice, no, que es por su religión, sí, pero igual, son derechos humanos. ¿Sabes que yo una vez estuve en una actividad y estaba hablando con... había una antropóloga y yo le hacía esta pregunta, y bueno, vamos a dejársela a la gente que está viendo el episodio para que la responda en los comentarios. ¿Hasta dónde justifica la cultura? ¿Sabes? O sea, ok, son prácticas culturales. Yo soy muy apasionado por todo el tema de la identidad, de la cultura, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde justifica, hasta qué punto justifica el... No, bueno, es que esas son sus prácticas. Exacto. Allí hay algo que me gustaría comentarle. Estoy leyendo últimamente un libro que se llama Sables y Utopía, Ok. Visiones de Latinoamérica. Es un libro de Vargas Llosa. Y bueno, ya quienes nos escuchan y han leído alguna vez a Vargas Llosa, incluso ustedes que si ya lo han leído, sabrán que Vargas Llosa termina siendo un escritor liberal que en sus principios es muy convencido de la revolución, incluso de la revolución al estilo marxista
incluso castrista, termina siendo una persona Fuerte. en algún punto de su vida muy joven, amigo de Fidel, años más tarde crítico del mismo, por un tema que seguramente hablemos en algún otro episodio, se los dejo pendientes. Sí. Pero en este libro, Vargas Llosa termina reflexionando sobre cómo las ideas de un nacionalismo, sobre cómo las ideas de la religión, del tema del indigenismo, terminan fracturando sociedades porque quienes terminan tomando las banderas no son propiamente las comunidades que están padeciendo todos los males que le está imponiendo, le está haciendo la sociedad en este caso, sino personas que usan una narrativa, tal cual lo mencionábamos anteriormente, para a través de esa narrativa justificar fines. Y el caso tal cual que mencionabas hace unos momentos me hace traerlo a cotación porque justamente en Irán, cuando se produce la revolución islámica, es un sentido de nacionalismo lo que termina Dominando. cohesionando aquí a todo este pueblo para que vayan a un punto crítico de la sociedad, terminan derrocando al Chad en este caso, y la verdad es que era un pueblo que termina apelando a un nacionalismo porque no quería convivir con la cultura occidental, no quería verse sumergido en una cultura que ellos alegaban decir que no es mentira, la realidad es que es así, imponiendo. que era una cultura de América, de Estados Unidos en este caso particularmente. Correcto. Sí, porque, o sea, olvidan el resto de países de Occidente. O sea, solo Occidente es Estados Unidos nada más. Y es complejo, obviamente, caer en estas discusiones bueno, de cultura, de prácticas y demás. Pero al final es también hablar un poquito del origen de ese conflicto que ha estado eternamente en el territorio. Porque bueno, si lo podemos ver desde diferentes puntos. O sea, bueno, los intereses de este lado, los intereses del otro lado y tal. Pero al fin y al cabo, siento que uno de los puntos, y esto va a sonar muy freaky, muy hippie, pero siento que uno de los puntos también más interesantes es hablarlo desde la humanidad. O sea, para al final, dentro de todo este conflicto, más allá de la eterna necesidad del petróleo, también están las personas. Sí, y las sí. personas son las que viven estas consecuencias. Y creo que es importante mencionar eso. Totalmente. O sea, la verdad es que hay quienes empiezan esta discusión queriendo llegar al punto de quién tiene la razón. Yo soy partidario de algo por lo que quizás sea juzgado por algunas personas, que es no quedarme en un punto medio, pero hay quienes hablan de los buenos y los malos. Y yo creo que en las guerras no hay buenos ni malos, porque esos no existen. No. Hay quienes están en la guerra y la verdad lo que siempre hay son víctimas de la guerra. Correcto. Exactamente. Pasa mucho con el tema bueno, de que te dicen, no, es que tienes que tomar un bando. ¿Cuál es ¿cuál es el bando? Por eso yo te digo que, aunque nosotros tenemos una narrativa muy occidental, porque obviamente vivimos de este lado del mundo, hay que cuestionarnos y hay que ver todo, y hay que ver que básicamente las guerras o los conflictos se dan por los intereses. Y Sí. hay que evaluar cuáles son esos intereses, quiénes son esos actores que están allí, cómo ese conflicto nos afecta a nosotros, cómo nos estamos involucrando nosotros además dentro de ese conflicto, porque bueno, o sea, al final todos convivimos en la misma esfera. Sí, correcto. Bueno, además, bueno, como para medio, evidentemente ya comenzamos a medio tocar el tema, pero quisiera como dejar claro cuál puede ser la línea que podemos tomar para este episodio. En primer lugar, creo que vamos a desgastar mucho tiempo si hablamos de todo lo que ha Sí. sucedido en Medio Oriente, porque nunca vamos a No terminar. terminaríamos nunca. Pero lo más importante que creo que podemos decir es primero, bueno, creo que, ojo, yo que me considero una persona imparcial y que siempre trato de opinar desde la forma más imparcial posible, tengo mis opiniones críticas con los dos bandos. Sí, Hay claro. gente que me dice hasta a veces izquierdoso, y yo no, mira, aquí están las pruebas, esto ha sucedido. Ujú. Entonces, comenzando por ahí, creo que sí, evidentemente, bueno, desde la creación del Estado de Israel, eso empezó a traer muchos conflictos, creo que también un poquito de envidia, ¿no? Porque, bueno, recordemos que Israel, el pueblo de Israel, siempre ha sido como un pueblo perseguido, un pueblo que digamos, se ha movilizado muchas veces hasta que por fin se pudo consolidar, y eso generó como cierto conflicto para los países de Medio Oriente, Palestina, Irán, que ven como con rabia a Israel, e Israel, por su parte, digamos que se logró apoderar, logró coger bastante poder y logró ser... Y territorio, porque ha Exacto. avanzado full en temas de territorio. Correcto, entonces bueno, una de las cuestiones a las cuales hoy en día todavía persiste es el tema de la Franja de Gaza,
el tema de que, bueno, que se siguen violando muchos derechos humanos, de que Israel ha bombardeado hospitales y muchas infraestructuras. Y ojo, yo conocí, no voy a decir el nombre para no meterme en problemas, pero yo conocí a alguien que estuvo, y ya no está, pero estuvo en el ejército de Israel. Y ojo, me contó muchas cosas que tiene sentido, que ahí es cuando tú te das cuenta de lo que justamente dice Ron Eichel. En la guerra no hay ni buenos ni malos, o sea, es que es muy difícil porque por lo menos esta persona me contaba mucho que él participó, digamos, en la parte de defender, estando allá en Gaza, defender ser parte de las Fuerzas Armadas de Israel, pero estando allá en Gaza, y bueno, habían cosas que los terroristas hacían que los medios de comunicación lo usaban a su favor para hablar en contra de Israel y viceversa. Entonces había muchos juegos que, como uno no está ahí, uno no lo sabe. Pero evidentemente es imposible ignorar todas las cosas que ha cometido Israel, ¿no? Pero bueno, eso ya es... Que es ahí acabas de hablar del poder comunicacional que existe en la guerra. Correcto. Y esto me recuerda mucho cuando, si han visto los Juegos del Hambre, cuando comienzan con esta puesta en escena del sinsajo. Sí. Y comienzan a hacer todas estas tomas, cómo apelar a la moral de uno u otro bando a través de la comunicación, en este caso en la guerra. Por eso a mí me cuesta como hablar de que no, es que hay que tomar un bando, porque al final nosotros no estamos ahí, nosotros no estamos viviendo eso, nosotros tenemos nuestros propios conflictos y es como muy difícil dar por sentado una información que sí, lo pudiste haber leído en 3 medios, pero ¿qué medios son? Ujú. ¿Sabes? No sé, CNN, ¿sabes? O sea, de Occidente, o son medios de Oriente. Entonces es como, no podemos dar por sentado, porque al final nosotros no estamos allí. En caso de nuestros propios conflictos, uno puede dar cosas más por sentado porque uno lo vive. Correcto. Bueno, hay cosas claras, por lo menos una de las cosas claras es que Irán es una dictadura, sí o sí, o sea, Sí, claro. Sí. Irán es una dictadura. Ahí notamos- Siria también estuvo muchos años siendo una dictadura. Fíjate que por fin Siria se logró derrocar al dictador que estaba ahí. Entraron el grupo de los rebeldes, hoy en día liderado por una persona, se me olvidó el nombre honestamente, el nuevo líder que está en Siria. Siria. Pero que abrió más puertas. Vamos a Vamos Sí, googlear. vamos a googlearlo. Eso Que- es bueno, aprendan a hacer eso. O sea, si Es- no saben algo, búsquenlo. es- Pero, ojo, leí hace unos días que el tema en Siria hoy sigue estando un poco tibio. Claro. Y tibio me refiero a que hayan derrocado a un líder que durante muchos años impuso un sistema que no era favorable para la sociedad. La verdad es que Ahmed al-Shara, disculpa que te Ahmed interrumpa. al-Shara fue al Ajá. quien derrocan allí en Derrocan. Siria. No, ya va. ¿O es quien está liderando? Es quien está Es liderando. el que está liderando Ok, ahorita. ok. Porque Desde el 29 de enero de 2025. Sí, Ok. recordemos Tras la que... caída de Bashar al-Assad. Ajá, Exacto. exacto. Bachar fue a quien derrocan. Ajá. Y la verdad es que solemos pensar que en países dictatoriales o al menos donde existe propiamente un sistema totalitario, como puede ser algunas partes incluso más de Latinoamérica, incluso Oriente Medio, con este tema del poder, que quitar a la persona que está a cargo Significa que todo de alguna está forma va a anular todos los males que existen y la verdad Ujú. es que no suele pasa, suceder allí. Porque es un sistema Ujú. que tienes que ir viendo cómo se reestructura. Yo por lo menos algo que apoyo del nuevo líder de Siria desde el año pasado es que es una persona que quiere abrirse a los otros países, quiere abrirse, Ok. quiere abrir incluso la economía. Entonces, esas eran cosas que antes no pasaba y lo principal que pasó en Siria fue que liberaron a todos los presos políticos. Entonces, claro, Ok. de vez Pero en cuando... en Siria, ¿qué tanta presencia hay de comunidad chiita? Porque bien, eso le es una buena pregunta. Eso le pasó a Irán y mira, Claro, exacto. el abrir la economía fue uno de esos factores que ellos vieron como algo contrario a sus ideas nacionalistas Exacto, es y a verdad. su propia cultura. O sea, esto lo vieron como la imposición de Estados Unidos. De hecho, hay documentales donde termina reflejándose que se comenzaron a abrir cines y lugares de comida rápida, lo veían como un rechazo a su propia identidad. Ujú. Y es allí donde, bueno, termina desencadenando luego con la Revolución Islámica el tema de protestas en estos lugares. Muchos de estos lugares terminan siendo saqueados, destruidos, porque no reflejaba la propia identidad del pueblo, al menos del pueblo chiita. Claro, claro. Y ahí es donde, bueno, viene un populista y te dice, no, tenemos que recuperar nuestro país. Y bueno, y pasan cosas. Tú lo estás diciendo a modo de chiste, No, pero la pero verdad. la verdad es que termina pasando. Lo estoy leyendo porque el nombre sí no lo recuerdo.
con el ayatolá Khomeini, Claro. que es quien lleva a cabo esta revolución, de las Ujú. que les comento. Ujú. Y hay una parte en su discurso donde Khomeini apela muy bien a las masas que estaba conmoviendo. De hecho, estuvo mucho tiempo exiliado en Francia. Tomó un vuelo de París a Irán nuevamente, donde ya tenía mucho tiempo la población esperándolo, porque la verdad tampoco es que las medidas políticas que estaban tomando en aquel momento el Shah estaban dando resultados favorables para la sociedad. Y bueno, esto creó todo un cultivo para que la sociedad se alzara, muy similar a lo que vimos recientemente en Irán con el tema económico. Y el tema con Khomeini es que en este discurso que él te termina dando una vez que entra a Irán, él apela a este populismo en el cual le habla a cada una de sus masas, donde dice que es el elegido por Dios. Ujú. Eso es uno de los temas que hemos criticado, porque indiferentemente de las creencias que toda persona puede tener y puede profesar, es que cuando las metemos en el ámbito de la política y terminamos justificando cada una de las acciones que hacemos en nombre de Dios, entonces terminamos sobrepasando los medios y fines que queremos realmente lograr a través de la política. Mira, yo soy de los que dice que política y religión, mira, no deben Sí, estar... eres laico. Sí, sí, totalmente. No, Sí, de sí. paso soy agnóstico. Ah, yo también. Ah, coño, mira qué bueno. Pero a ver, también quiero como mencionar el tema de que todo esto, y eso yo lo estuve viendo mucho con cosas recientes que pasaron, y es que el tema de la incapacidad o de la erosión que ha habido, por lo menos en el principal ente que debería como mediar en todos estos conflictos. Ujú. Porque ahorita vemos que en el mundo hay conflictos en todos lados. Sí. Y esto es también un poco por, bueno, no hay un ente que de verdad esté siendo funcional para solucionar estos problemas. Correcto. Y ahí es donde, bueno, entra una amiga. ¿Cómo se llama? No sé si mencionarla. Bueno, si la quieres mencionar. Creemos en la libertad de expresión, creemos en la libertad de expresión. No, bueno, obviamente todo el mundo sabe sus siglas. Ah, bueno, claro. Las siglas todas, sí, bueno. Ajá, pero dale, comenta. La ONU. O Ok, sea, que ahí es ok, donde ok. entra obviamente como que este vacío en donde la ONU no te está resolviendo los conflictos. Correcto. Y no está mediando porque, bueno, al final también se convirtió en una institución de prima los intereses de los países más fuertes, con más poder militar. Y entonces terminas dejando la brecha abierta para que existan todos estos conflictos que estamos hablando. Sí, de verdad que es súper delicado. Aparte que cada vez la ONU está perdiendo más, digamos, no es credibilidad, la palabra es eficiencia. Eficiencia. Entonces, claro, a pesar de que sigue financiado y los países como que, porque yo tengo un profesor que siempre ha dicho, la única forma de que la ONU funcione es que los países quieran que funcione, porque si no, la ONU no va a servir por sí misma, y eso es verdad. Entonces, claro, hay un Estados Unidos, no estoy en contra de todo lo que haga Estados Unidos, ¿no? Pero Claro. hay un Estados Unidos que evidentemente se nota que tiene una fuerza que llega a traspasar las fronteras de otros países y llega, imagínate, al otro extremo del mundo. Entonces, claro, Estados Unidos tiene alta influencia y alto poder mundial en estos momentos, y entonces podemos decir que estamos ante un nuevo orden mundial, Completamente. ya que los problemas no se están resolviendo mediante la ONU, sino que se están resolviendo mediante países por su cuenta, ¿me entiendes? Entonces, al final, eso hace que poco a poco las leyes las leyes internacionales que están ahí y que más bien siempre se están recordando y siempre se están tipo, mira, hay que cumplirlas, se están olvidando y como al final la gente, o los países, mejor dicho, las están violando o no les están haciendo caso, termina siendo casi que una anarquía. Entonces, este es un tema muy delicado, pero bueno, creo que podemos tratar de centrar entonces el tema, que es que, bueno, las últimas noticias que se han dicho, primero, hay que recordar qué pasó con el tema de Irán, que bueno, se murió el líder, que decía Ronald Ali Khamenei, y esto hizo que Irán entrara como un periodo de, ok, ¿cómo decidimos a nuestro nuevo líder? Que, ojo, que la gente pensaba, o por lo menos uno desde acá, como que bueno, ya terminó la dictadura ya. No, eso no es tan fácil. Eso es un sistema, no es una persona que está controlando todo. Completamente. Entonces eso hace que, bueno, su hijo, Mojtaba Khamenei, fue el sucesor por parte de la Asamblea de Expertos, y bueno, ese fue el que se encargó de llevar todo esto, que pareciera que sigue el mismo legado. Sigue el mismo legado, y ahorita hay otro tema fundamental, que es el Estrecho de Hormuz.
que es un tema me parece súper interesante porque hemos llegado al punto donde la humanidad entendió que el estrecho de Hormuz, casi que la economía depende de él. Bueno, la verdad es que el estrecho de Hormuz o el canal de Suez Ujú. se puede decir que mueve la economía mundial. Correcto. Porque las veces que estos espacios se han visto afectados por conflictos bélicos, todo el mundo ha volteado la mirada allí. Y aprovecho esta frase última que me recuerda al economista José Toro Hardy, que es experto petrolero. Y cuando José Toro Hardy habla de las guerras que han existido a lo largo de los años en Medio Oriente, él suele tomar esa similitud con Venezuela. Él dice, cuando hubo el conflicto entre Irán e Israel, el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Ujú. Y eso ha pasado mucho. Hoy quizás no sucede por un tema de producción, pero el estrecho de Hormuz y el canal de Suez siguen siendo hoy esos medios fundamentales para que la economía del mundo se mueva. Correcto. Y ahí es donde respondemos la pregunta de cómo nos afecta ese problema o ese conflicto que está sucediendo al otro lado del mundo. Porque pasa mucho, capaz, bueno, nosotros porque somos como apasionados o nos gusta investigar y como nos gusta todo el tema de geopolítica, política, historia y todo este tema, pero la mayoría de personas dicen como que, no, bueno, pero eso está pasando por allá, eso no, ¿sabes? Eso no me afecta a mí en nada. Y es donde, bueno, tú empiezas a ver, capaz no te afecta directamente al día siguiente, pero mira, el que hayan cerrado este estrecho no da conflicto en el gas licuado, da conflicto en el petróleo, que eso hace que, vi por allí que subió el precio, Correcto, subió el precio, que ojo, que bueno, eso también hay que montarlo como una balanza de negociación en donde, bueno, que tanto beneficia eso a Venezuela también, porque bueno, si subió el precio, nosotros tenemos para vender. Exacto. Esto es un tema de mercado que tú lo sabes mejor porque tú eres el economista aquí, pero sí, o sea, es como ver que no estamos exentos de que algo que pase por allá nos afecte. Me hiciste recordar un meme que leí hace unos días en Facebook, porque es esta percepción que tiene la gente sobre si nos afecta lo que está pasando en algún otro lugar del mundo. El meme dice algo más o menos como de, sí, Patricia, está bien que la gasolina no te afecte porque tú no tienes carro ni moto, porque es verdad, los tomates que tú utilizas para cocinar llegan por una cigüeña que los deja justo en tu casa, y es justamente eso. Es el Yo amo desconocimiento. comunicar cosas importantes con memes. Es que la verdad es eso, o sea, es el desconocimiento de ver cómo nos afecta positivamente o negativamente, y la verdad digo positivamente, apelando a que muchas veces hay conflictos que terminan beneficiando a algunos países, como ha sido en el caso de materia energética en años anteriores para Venezuela, Ujú. que hoy lamentablemente por cómo se encuentra la industria petrolera en el país no es así, pero sí termina afectando de alguna forma a todos. ¿Ustedes creen que si tuviéramos un nivel alto de producción de petróleo, esto nos beneficiaría? Demasiado. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, ya de por sí, ayer vi que Perú ya está interesado en comprar petróleo, ¿me entiendes? En petróleo nuestro. Interesante. Sobre todo porque lo decían al principio del episodio, como China ha sido un comprador casi que históricamente del petróleo iraní. Ujú. Y cuando se cierra el estrecho de Hormuz, Venezuela geográficamente se encuentra en un punto que le permite transar con algunos otros países y enviar petróleo de una manera que puede, digamos, saltar esta alcabala, por así decirlo. ¿Qué analizan ustedes de los actores claves que están alrededor de este conflicto? Es decir, primero entendiendo la figura que representa Donald Trump, ¿ok? Presidente de Estados Unidos. No sé si han visto algunas noticias. De hecho, hay Sí. varios congresistas republicanos porque evidentemente los demócratas siempre van a estar en contra de Trump, pero hay varios congresistas republicanos se han manifestado en contra de las últimas decisiones de Trump. Por otro lado, Claro. tenemos a... Es que bueno, pueden verse como muy explosivas. correcto. Entonces, y bueno, y además que Trump depende de las elecciones de este año, que eso es otra cosa, si quiere mantener sus medidas, ¿no? O lo que tiene planeado dentro de su plan. Por otro lado está, bueno, Israel, que yo pienso que Israel nunca se va a cansar. O sea, es una situación donde Israel siempre va a bombardear y bombardear y bombardear lo que pueda para mantener alejado a Hezbollah. Recordemos, Hezbollah, grupo terrorista, que además es un partido político. Ya y- comenzaste con las guerras prox. Sí. Con las guerras prox. Ya comencé a hacer así. Y bueno, y que estaba apoyado por Irán. Entonces, claro, Israel tiene un argumento válido, pero igual bueno,
opinión mía, no es como la manera de llevar a cabo todo esto, ¿no? Entonces, Sí. esto ha llevado a que básicamente cada día que pasa algo se reconfigura el poder mundial. Entonces, ¿ustedes qué más pueden ver? ¿Cómo piensan que China está actuando? ¿Piensan que China está actuando inteligentemente con respecto a todo esto? Sí, China está como, bueno, yo me quedo calladito y solo está ganando territorio diplomático, a fin de China ha cuentas. jugado un papel muy diplomático, es verdad. Sí, o sea, muy diplomático en muchos de los conflictos. Y que, o sea, ha sido justamente con esta jugada de decirte como, bueno, yo no estoy como metido en el conflicto, entonces él puede ser comprador, puede ser vendedor, puede exportar, puede importar, puede hacer todo lo que le dé la gana, porque es amigo de, ¿sabes? O sea, no es como el enemigo confeso de todo el mundo. La verdad, la China de Xi Jinping se comporta muy pragmática. Le importa sí. mucho prelar por los intereses. Y hoy algo que ha entendido esta China es que por encima de la ideología, por encima incluso de la religión, que la verdad desconozco cuál es la religión más profesada en China, Creo que es cristianismo. No. ellos han sabido entender que la economía juega siempre un papel fundamental para las personas y que por ende apelar a un conflicto, en este caso bélico, por intereses, por alianzas que tengan históricamente con algunos países, los termina perjudicando. Sí, bueno, un poquito como que la actualización de las noticias estos días ha sido, bueno, como este juego de, bueno, si se abrió o no se abrió el estrecho de sorry, se me olvidó cuál era el estrecho. El estrecho de Hormuz. Sí, El estrecho de Hormuz. Es que estoy pensando en otra cosa. Ajá, que si se ha abierto o se ha cerrado el estrecho de Hormuz y tal. Y bueno, obviamente la Casa Blanca está como full ahí al time de, bueno, no, sí, esto también salió lo del acuerdo que creo que Pakistán está un poquito como Sí, de intermediario ahorita con... El primer ministro Bueno, de Pakistán. el estrecho no hay una Santa María para quienes no estén viendo, bueno, señores. La verdad se comporta un poco... No es como que, quienes bueno, quienes cerrado. vieron el juego de calamares, bueno, cada supertanquero que vaya pasando por allí, si no tiene la aprobación del ayatolá, en este caso de Irán, simplemente pueden decidir también bombardearlo. Eso es una realidad. Es algo Y ahí que, quedó en el que, estrecho. que ha pasado, en lo cual Estados Unidos entiendo que su respuesta ha sido que, bueno, ellos garantizan que cada superpetrolero pase por allí, pero a la escala en la cual va hoy el conflicto, la verdad es que yo creo que las corporaciones, en este caso al menos en materia energética petrolera, no les es conveniente arriesgar es un su riesgo muy flota. alto. Es un riesgo demasiado alto. Que ojo, a mí me parece súper fuerte, la verdad, las declaraciones de Trump, que cuando dijo que si básicamente Irán no hacía caso, iban a hacer un ataque que iba a eliminar a toda la civilización iraní. Eso me pareció súper fuerte. Y claro, todo el mundo estaba súper aterrado, como que mira, pero ya va, cálmate, ¿qué pasó? Y después fue que dio el plazo a 2 semanas. Vamos a darle 2 semanas Ajá, a el esto. alto al fuego. Que dijo Exacto. como que, bueno, vamos a darle alto al fuego 2 Que semanas y tal. aquí a mí esto sinceramente me causa mucha gracia porque yo siempre digo algo, a mí las desgracias me dan risa, honestamente. Porque Wow. lo digo. Hay que reírse para no llorar. Exacto. Qué profundo. Porque, Sí, filosófica. ¿Por qué? Porque lo digo, porque primero tenemos o sea, está Israel en alianza con Estados Unidos, ¿no? E Irán y los países alrededor como que tratando de apoyar a Irán, ¿no? Entonces, aquí pasa algo que es que, claro, todos al final están interesados por el petróleo y al final pasó algo que Irán básicamente propone un marco general de su plan, que es que son 10 principios, y estos 100 principios dicen lo siguiente. Voy a leer solamente los 4 que son los más importantes. Vale. Primero, la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la región. Segundo, el levantamiento de las sanciones económicas contra Irán. Tercero, el pago de indemnizaciones por los daños de guerra. Y el cuarto, permitir que Teherán mantenga el control sobre Hormuz. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? En primer lugar, que claro, que toda embarcación que pase por el estrecho de Hormuz sigue siendo controlada por los iraníes y que cualquier cosa que pase por ahí sigue pagando un impuesto, que es el Claro. peaje. Entonces, Ok. eso hace que se reconfigure totalmente porque al final, digamos,
en primer lugar, Irán dice que esto es una victoria. Bien, esto es una victoria porque, claro... Es que se pinta como que Estados Unidos, bueno, se rindió. Pues. Exacto. Por otra parte, Israel dice como que ya va, pero este tratado o esta negociación que incluye, entonces Irán dice, no, porque esto significa que ustedes no nos van a atacar y que tampoco van a atacar a Líbano. Y entonces Israel dice, epa, no, ya va, no. Líbano sí lo vamos a seguir atacando. Entonces, claro, eso pone en juego un poco de cosas, pero lo que más me da risa es que todos los actores dicen que ganaron. O sea, Claro, es Toda que la parte no... ganan. Bueno, a mí la verdad no me da risa. Yo creo que... No, por supuesto que no da risa. No, de forma pero, general. o sea, Una forma filosófica de me decir. refiero Exacto. al cómo lo están... No al tu comentario, sino al cómo lo están planteando Claro, cada claro, uno de los claro. actores. Mm. Porque la verdad lo están viendo como un escenario donde gano yo, pierdo tú. Y la verdad es que, bueno, en materia de negociación se ha demostrado que quienes tienen esta postura, que es una postura del negociante fuerte, sobre todo es una postura que a mi parecer la ha planteado tanto Estados Unidos como Irán. Estados Unidos por la parte de Donald Trump suele ser una persona que impone muchísimo más de lo que quiere, que eso entendemos que es para luego recibir lo que necesitan como tal, pero suele hacerlo de maneras muy desproporcionadas. Irán la verdad es que también ha dado respuestas muy grotescas en este sentido. Veíamos recientemente el tema de los ataques a las instalaciones en Arabia Saudí, propiamente por un tema de una alianza que existe con Estados Unidos y todo este tema. Yo sí creo que el que hoy estos actores estén viendo una salida al conflicto como un ganar yo, perder tú, estás errado. Lamentablemente siento que esto puede terminar desencadenando una mayor cantidad de no vivos que no queremos ninguno de nosotros, no quieren mucho menos las personas que están padeciendo todo este conflicto. Yo sí creo que deben de haber intermediarios que no sean propiamente aliados de estos países, pero personas que también les está afectando el conflicto a escala mundial, que puedan llegar al reconocimiento, que creo que de allí parte, sin querer yo decir algo tan grande, pero el fin de esta guerra me parece que es el reconocimiento de ambas partes. Es algo que los ha mantenido en un conflicto incesantemente durante toda la historia, es el no reconocimiento del otro y la apelación a que el otro no debe existir, y la verdad es que esto no ha dejado nada positivo en todo este conflicto. Sí, o sea, siento que la narrativa de yo soy el que más poder tiene y tal, yo entiendo que a nivel de geopolítica eso es juego un poco, ¿no? Pero es lo que hablábamos hace rato. Y lo decía incluso el primer ministro de Canadá, si no me equivoco, después de, bueno, de todo el tema con Estados Unidos y acá, etcétera, que decía como que con el conflicto de Groenlandia, por cierto, también, decía como que, bueno, es que Estados Unidos está planteando como un nuevo orden mundial, Claro. donde lo que tú decías, todo el mundo hace, todos los países hacen lo que quieren, lo que le da gana, y el que más fuerte gana, pues. O sea, que Exacto. siempre ha sido así, pero había una línea por lo menos de respeto Sí. y de orden en el que, bueno, vamos a tratar de mantener esta calma un poco. Saben que hace poco en la universidad me tocó hacer un podcast de tarea y me preguntaban sobre el tema central, era que si con todos estos conflictos que se están viendo, se podría hablar de una tercera guerra mundial o que todavía son como conflictos aislados. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Cónchale, el tema es que siempre va a estar tentativo, o sea, siempre la gente, cualquier cosa que ocurra, va a decir Tercera Guerra Mundial. Y realmente, siento yo, es muy complicado, muy difícil que ocurra una Tercera Guerra Mundial, porque creo que a ningún país le conviene. Y creo que ya es el pasado, básicamente. Ya es el Ok. pasado. La verdad, no estoy tan de acuerdo. A mí hay una frase que a veces me gusta y me disgusta, disculpen esta ambivalencia, pero es una frase, no recuerdo ahorita el autor, si la googlean o la colocamos luego Ok. en la edición del video, Ujú. es esta que dice que la política es otra forma de hacer la guerra. Y yo sí creo que la Tercera Guerra Mundial, incluso podríamos hablar de, no sé, Tercera, Cuarta Guerra Mundial, es un poco como cómo se ha ido actualizando la guerra a través de los años. Ok. Nosotros esperaríamos que aquellos que empezaron con espadas y escudo iban a estar con espada y escudo, entonces esas iban a ser las guerras de toda la vida. La verdad es que las guerras han ido elevando,
siento que... Bueno, ahorita con el tema de drones, Totalmente. tecnología, La tecnología- perros. En esto ya vi un video de un perro militar. que estaba- Ah, no sí. sé si eso es verdad, no Pensé sé si que es era un guía, no lo perro corroboré. cámara. No hice como el... Yo pensé que ibas a hablar de Gustavo Duque, el Sí, Chacao. Yo yo dije, dije no, un perro no, cámara. ¿hiciste propaganda? No vale. Yo dije, hablar de un perro No vale. cámara. No, sino que vi un video, la verdad no le hice la verificación, lo comento así como por dejarlo al aire, pero no hice la verificación de si era cierto, ¿no? Pero sí era como una confrontación de militares y tal, y dentro de eso había una emboscada por un perro militar que además era el que iba adelante, Ujú. lo que hacía como que disminuyera bajas militares, obviamente humanas y tal, y todo este rollo. Claro. Yo sí creo en ese sentido que hemos estado atravesando, o incluso lo estamos haciendo en este momento, una tercera guerra mundial, que es una tercera guerra mundial muy, bueno, silenciosa, creo que es desprestigiar todo lo que ha sucedido, que está pasando. pero no se ha notificado comunicacionalmente que es una guerra mundial, porque la verdad quizás no es algo que conviene. No conviene. Pero yo creo que la realidad es que hoy hay presencia de apoyo de Estados Unidos en Ucrania contra Rusia, Ujú. así como hay de Rusia presencia de apoyo a un Irán, que es un mismo Irán que tiene apoyo, lo comentábamos hace un rato con el tema de las milicias proxy y de todos estos grupos irregulares que existen alrededor de al menos de este espacio geográfico árabe, que entiendo que Irán propiamente no es árabe, sino persa. Corríjame si me ok. equivoco, ¿ok? Sí, sí. Bueno, entonces allí tenemos el caso, como comenzaba Santiago, de un Hezbollah, que Ok. desconocía que era un partido político, la verdad. Sí, sí, tenemos el caso de no solamente un Hezbollah, sino también todos estos grupos irregulares que han de alguna forma u otra permeado por mucho la seguridad de toda esta región. Y la verdad yo creo que esto hoy se apela a una tercera guerra mundial cuando yo voy apoyando a cada uno de mis aliados en cada uno de los espacios donde está desarrollando su guerra, sin necesidad de yo moverme hasta allí, porque quizás algo que habrán comprendido durante muchos años es que esto conlleva aún muchos más recursos de los que siempre lleva una guerra. En una guerra, como les decía, no hay buenos ni malos y tampoco hay ganadores ni perdedores. En una guerra ahí es un costo de oportunidad altísimo al que recurre cada uno de los países involucrados, porque la verdad, tú sales de una guerra muy golpeado económicamente. Económicamente, Sí. humanamente, de todo, o sea, de todos los aspectos de la vida sales golpeado. Y era un poco, bueno, aquí voy a saltar como para otro tema, pero era un poco lo que yo hablaba y decía como con el tema del conflicto territorial venezolano, por ejemplo. Era Ujú. como Venezuela no está estable como para entrar en un lío así. Sí, primero hay que ser estable política y económicamente para después pensar en otras cosas. Y bueno, tampoco como que anda por la vida pensando en querer hacer un conflicto. pero bueno, son Porque vamos a ver realidades. con son qué nos realidades. peleamos. Son realidades y uno tiene que ser muy realista. Y a veces yo en esto ya estaba hablando con un amigo Ujú. que está en España y él me decía como, no, ¿qué tal? ¿Qué estás unido? ¿Qué tal loquito? ¿Qué tal? Y yo, sí, o sea, tienes razón en esto, pero también está pasando esto. Y la realidad con por lo menos el tema Palestina es este. Y, o sea, hay un montón de cosas y que al final, a pesar de que uno lo ve desde la parte humana, de que, oye, al final es gente que está tomándose... gente que está tomándose atribuciones de quitarle vida y otras cosas a mucha otra gente, es como que, bueno, tienes que analizarlo de una forma muy fría. O sea, tienes Sí. que ser muy frío y decir, mira, estos son los hechos y esto es lo que está pasando. Y por lo menos en Oriente, que era como lo que estábamos hablando al comienzo, es evaluarlo también desde la parte fría, porque es tocar la parte de identidad de esa población y entrar en su religión, y entrar en su forma de ver la vida, y es como, ok, ellos tienen estas razones, pero entonces ¿cómo se puede solucionar todo este rollo sin necesidad también bueno, simplemente atacarlos a ellos y imponer nuestra narrativa occidental? Claro. ¿Piensas que es egoísta imponer nuestra narrativa occidental, en nuestra opinión? No sé si es egoísta, pero sí siento que es un poco... No, así no funciona el mundo, ¿sabes? Ok. O sea, el mundo está dividido por, bueno, culturas, por historias, por cosas muy diferentes y sería, no sé si egoísta, pero sí sería muy irreal querer venir a decir, no, es que vamos a imponer toda esta realidad y todo el mundo va a vivir como vivimos nosotros. Porque es un poco... lo que nos ha pasado también a los venezolanos que se han ido y tal.
como todo este tema de adaptarnos y cuestión, muchos no se adaptan y bueno, terminan teniendo problemas en el exterior, pero la mayoría tienen que adaptarse porque al final es un lugar nuevo en el que estás y tienes que vivir con sus códigos culturales. Tú sabes que, bueno... Quería ibas a hacer decir una algo. pregunta muy polémica. Bueno, puedes ¿Puedo? hacerla. Puedes hacerla. ¿Creen ustedes que es justificable el combatir a algún país? En este caso podemos hablar de Irán, pero puede pasar con cualquier otro, por evitar un tema nuclear, o sea, que avancen en materia nuclear. Bueno, yo creo que sí. O Ok. sea, bueno, van a avanzar en materia nuclear. De hecho, es que al final, en el fondo, todo esto también es parte de que tienen bases nucleares, ¿no? Claro. Entonces, Sí, bueno, como te digo, es la narrativa que nos dijeron de este lado. exacto. Entonces, sí, bueno, completamente. No sé qué opinas tú. Sí, o sea, yo no sé, la gente dice que soy full tibio, ¿De pero... cuál lado? ¿De cuál lado? pero, ¿de cuál lado estás? ¿De cuál lado estás? Pero es que es complejo, porque es justamente lo que te digo. A veces es como, yo me desconecto un poco del tema porque es muy complejo, pero al final uno no lo está viviendo de primera mano. Ujú. Y uno tiene que evaluar los hechos según el cuento que te echan. Porque al final uno no tiene como... tú puedes corroborar cosas, hay hechos y hay incluso, no sé, no sé si llamarlo periodismo ciudadano, pero como que estas cosas de redes sociales y tal, y puedes hacer toda esta búsqueda y verificación. Pero, ojo, yo no te voy a responder ni sí ni no, pero obviamente entiendo que una potencia quiera cuidarse de eso. Ujú. Ahora, que la narrativa oficial sea cierta o no, ya eso nosotros es difícil desmentirlo porque nosotros no trabajamos en seguridad nacional de... La verdad, yo sí he leído que Irán ha afirmado que Que ha sí avanzado en materia nuclear. En este caso no lo han argumentado Claro. como un arma bélica, Ujú, pero sí de materia energética. ujú. Entonces ahí tú te preguntas, ¿por qué tú sí puedes tener y el otro no? Claro. ¿Sabes? Entonces como, ¿qué juego estás jugando ahí? Porque entonces tú vienes y dices, no, yo voy a atacar a esta gente porque no quiero que tengan energía nuclear, etcétera, pero entonces yo sí puedo tener. Entonces ahí entra el juego de intereses y un juego de poder muy, muy complejo que determinarlo nosotros tres hablando aquí es muy difícil. Tú sabes que ayer leyendo un poco también sobre cuáles han sido las consecuencias culturales y sociales después de todo este conflicto. Porque claro, estamos concentrados muchos en la política, ¿no? ¿Qué pasa con la política? ¿Qué pasa con los líderes? Tal Pero cual. no nos concentramos en cuál ha sido el impacto verdadero en la sociedad. Bueno, una de las cosas que estuve leyendo, que esto me parece muy importante denunciar, es que la UNESCO, por ejemplo, ha reportado que han habido muchos daños a patrimonios culturales tanto en Irán como en Líbano. Por lo menos, la UNESCO ha confirmado que hay al menos 4 edificaciones, digamos, dañadas, por decirlo así, destruidas, de los 29 sitios del Patrimonio Mundial de Irán. Entonces, y en el Líbano hay mucho más. Entonces, claro, esto al final... y tú te preguntas, ajá, bueno, y la UNESCO, siendo una rama que viene de la ONU, ¿puede protegerse de alguna manera? Bueno, lamentablemente la UNESCO no tiene ni armas ni ningún tipo de fuerza armada para proteger estos Solo puede estos- ir y decir, mira, chamo, no me ataques eso. Exacto, entonces es como que hay unas edificaciones que llevan años, de siglos, que están ahí, que aparte forma parte de la población, que aparte forma parte de la identidad de la población, de este es mi país, esta es mi Completamente. tierra. Estos son edificaciones donde fue la ruta de la seda en algún momento. Entonces, es muy fuerte esto y al final las únicas opciones que ha tomado la UNESCO es acudir a medios diplomáticos, a Ajá. tratar de piezas diplomáticas. Mira, por favor, ayúdame a que no toquen o no se interfieran tanto con las infraestructuras de la población. Y al final, y bueno, y además otra cosa es que han habido muchas migraciones, o sea, ya la gente está siendo muy afectada. De hecho, esto es otra cosa que me impresionó mucho. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adre, no sé cómo se pronuncia esto honestamente. Es que son difíciles los Sí, nombres. son demasiado difíciles. Informó a la población de Irán que, mira, porfa, váyanse de Irán. O sea, porque vamos a seguir atacando y no los queremos lastimar a ustedes. Queremos Claro. digamos, ganar bueno, ya saben lo que queremos. Ya Sí, saben lo exacto. que quieren. Entonces, nuestra intención no es hacerles daño. Qué fuerte esto, ¿no? Donde tengas que tener que alejar la población de su propio país, de su propia cultura y de su propia identidad
Porque al final la política es lo que domina. Y es borrar, o sea, y es por lo menos con estos monumentos y tal, muchos dirán, bueno, pero es que son edificios y tal. Pero es borrarle la historia a una población. Es borrarle la historia a una gente que, bueno, sí, es un edificio, en fin, no son bloques y tal. Pero al final es un edificio que te cuenta una historia. Yo soy muy friki también con eso. Yo creo contenido sobre como experiencias y tal. Y es porque yo digo que cada esquina tiene una historia. O sea, este lugar donde... Nada más la historia que me echaste del fondo. Sí, Es de súper esta pared. interesante. Todo tiene una historia. Y querer hacer esto a esta magnitud es querer borrar la historia de una población. Es no pensar en lo humano e irte nada más en las decisiones que toman 5 personas en unos escritorios, en unas casas de poder, y decir, bueno, sí, ataca aquí, ataca allá, pero al final es gente que estás afectando. Y qué fuerte lo que tú comentas de que le digas, no, bueno, vete de tu casa porque, bueno, yo estoy interesado en otras cosas. O sea, yo para poder ganar esto, que es como esta narrativa de que no, bueno, es que yo gano y tú pierdes, necesito destruirte tu casa. Sí entiendo también, si me pueden complementar allí, se los agradecería, que existen como dos grupos en Irán que representan la Fuerza Armada, por posicionarlo de repente en referencia al país, pero que son totalmente independientes. Uno, entiendo que durante mucho tiempo fue un actor clave de esto mismo que mencionaba hace un rato, del sistema del Ayatolá. De hecho, gran parte de todo lo que recaudaba el país en materia económica de impuestos lo percibía directamente esta fracción de este grupo armado. Y a su vez existía una fuerza, el nombre era algo como Fuerza Armada Nacional, si no lo... Bueno, según esto dice, las dos Fuerzas Armadas de Irán se estructuran, las Fuerzas Armadas, perdón, de Irán se estructuran en 2 pilares principales. El ejército regular, que Exacto. dice Artesh, y el CGRI o Pasdarán, con más de 600.000 efectivos activos total. Bueno, etcétera. el tema del ejército y de la Fuerza Armada, la cuestión en cómo lo ha manejado Estados Unidos es que ellos creen que parte del ejército puede apoyarlo a terminar dando una transición dentro del país. Ese famoso quiebre interno. Tal cual, tal cual. Tal cual. Que de hecho, no sé si lo han notado últimamente con toda la tensión que existe en el mundo. Ya no existe tal cosa como la toma de posesión de los lugares, esa conquista y ese imperio que quitaba a alguien en el poder para poner a algún otro, sino que es el debilitamiento de un sistema, en este caso, de un régimen dentro de alguna zona, pero que a la vez permita una salida con alguien dentro del mismo sistema. Es un poco como disfrazar esto de... O sea, me gané el territorio. O sea, Tal cual, tal te pongo, cual. pero vamos a hacer que la gente crea que tú llegaste ahí porque... Tú diciendo eso, ¿crees que Irán gane en todo esto? Es decir, porque sabes que el plan de Irán es ser resistente. Es decir, es aguantar todo lo posible. Que es esta frase de la resistencia absoluta. Exacto. Que no me venía a la cabeza. Yo Difícil. estaba tratando de recordar cómo era la frase. Sí. Pero yo sé que tenía que ver con resistencia. Y entonces, claro, ¿tú crees que al final... Porque ¿sabes quién ya se está saliendo con la suya? Rusia. Porque Estados Unidos está haciendo cosas que le benefician a Rusia. Como una de las cosas es el levantamiento de las sanciones hacia Irán. Entonces como que hay cosas que están pasando que hacen que países como Irán poco a poco puedan tener o se pueden imaginar una posible victoria en todo este proceso. Entonces eso también crea una especie de nacionalismo en la sociedad. Porque claro, recordemos, Irán es una dictadura. Ahora, ¿qué pasa cuando la población empieza a perdonar eso? Porque el gobierno defendió a la población. Entonces, es contradictorio, ¿no? Es que un poco las dictaduras juegan a eso. O sea, las dictaduras... O sea, tú me estás intentando sacar y la población te está diciendo... O sea, te está apoyando tu ente externo porque, bueno, no ven más salidas. Pero, entonces después yo doblo eso y entonces caemos en no, esta gente te quiere dañar tu casa, o sea, tu país. Entonces la gente de la población empieza a caer en un nacionalismo, en donde, bueno, entonces ahora se crea otra vez este enemigo externo, entonces te perdonamos a ti que
estábamos equivocados contigo, Exacto. cometiste errores, pero te estamos perdonando. Ajá. Son cosas. Bueno, la verdad, si Irán va a ganar o no, No lo yo sabemos. creo que no solo no lo sabemos, Y que en el Si próximo no- episodio lo averiguaremos. No, mentira. sino que habría que El preguntarse próximo episodio qué en es 5 ganar años. hoy. ¿Quién gana hoy? Habría que preguntarse qué es ganar hoy, porque si la narrativa habla de resistencia absoluta, entonces tu norte es permanentemente estar en una guerra en la cual no te doblegas ante el otro. Indiferentemente de quién sea el actor con el cual esté en un conflicto Irán, si tu narrativa es esa, entonces tú tienes permanentemente presente el conflicto como el combustible de tu gestión, de tu liderazgo, de tu poder, y no estás apelando a otros intereses que terminan cayendo sobre la sociedad, como puede ser el bienestar, como puede ser la economía, lo social, el tema que de repente sí termina premiándonos mucho más a nosotros por un tema de estar en Occidente, un tema cultural e incluso moral, que son las libertades, o al menos la percepción de libertades que tenemos Sí. nosotros, cómo se traduce en esta región, porque la verdad es que para nosotros puede ser muy fácil verlo desde un punto de vista crítico por cómo estamos influenciados y hemos crecido, pero habría que hacer un poco esto que menciona Edward, de ese periodismo de calle, Ujú. a ver qué tan representado se siente Vámonos la mañana población para allá, de Irán, Está difícil. qué tan identificados se sienten con todo este conflicto, qué tanto siguen ellos apostando a que este conflicto dure a través del tiempo. Yo aquí prejuiciosamente, y me tomo el atrevimiento de decirlo, yo estoy seguro, quizás no sea así, pues es mi punto de vista, que si hoy estuviésemos en Irán o Israel preguntándole a las personas si ellos apuestan como población a que este conflicto siga, yo estoy casi seguro que la respuesta mayoritaria sería un no. Ujú. Porque Yo son los apuesto a eso más, también. Yo también. porque son las personas más desfavorecidas en todo el conflicto. Es que yo apuesto mucho a que ninguna población quiere estar en guerra. O sea, yo soy de los que dice que los conflictos y las guerras son decisiones de los que están en el poder. ¿Sabían ustedes que está documentado que en las guerras las tasas de suicidios tienden a bajar? Y tienden a bajar porque la vida se vuelve mucho más frágil. Y se aprecia más. Sí, claro, estás mucho más presente con la muerte, por así decirlo. O sea, la muerte se Es vuelve más- es mucho más más común, líquida. claro. Se vuelve mucho más líquida la muerte. Por lo tanto, no solo que la aprecies más, porque pueden haber casos que los hemos visto mucho, al menos en esta parte de la región, con el tema de la salud mental, que siguen influyendo a cada una de las personas en este escenario, pero que estas personas también sienten que tienen un compromiso con su propia nación. Entonces allí puede haber una paradoja de lo que mencionábamos anteriormente con el tema de cómo está percibiendo la población de ambos países el conflicto. Ujú. Completamente. Bueno, a la fecha de hoy, 9 de abril, ayer 8 de abril, ocurrió un suceso bueno, que pienso que es lamentable, ¿no? Que es que el frente libanés fue bombardeado por Irán, incluyendo Beirut, Sidón y Valle de Abqaiq, perdón. Y bueno, fueron 250 muertos, al principio estaban siendo reportados 210 y luego la cifra subió a 250 y fueron más de 1100 heridos. Entonces, claro, esto sigue ocurriendo, ¿no? Esto sigue ocurriendo. Entonces, esto al final interrumpió la tregua que había de el plazo De las 2 semanas. a 2 semanas. Esto interrumpió completamente. Entonces, claro, es muy delicado. Yo también pienso igual que Ron Eichel. Ojalá que esto acabe, ojalá que este conflicto termine, ojalá que de repente, no sé, alguno de estos países despierte y diga, mira, vamos a dejar esto, vamos a bajar las armas, Sí, vale. hay problemas más delicados, vamos a abrir el estrecho de Hormuz y bueno, ya está, vamos a dejar que pasen las embarcaciones, porque eso es la otra cosa. Las embarcaciones que pasan por ahí solamente tienen permisos, o sea, tienes que tener un permiso con los militares que están allá, o sea, tienes que tener como tu contacto, por decirlo así. Sí, tal cual. Entonces, no, Al cabal ahí. exactamente, no lo quería decir, pero lo dijiste tú. Es que se parece mucho. Es una pues. alcabala que está ahí, que no Pero y- mundial a nivel Claro. global. Si llegas a sí. tu salvoconducto, te dejan pasar. Exacto, tienes que tener tu salvoconducto ahí. y $20 por ahí. Bueno, Este, bueno. Entonces, y lo peor de todo es que, ¿sabes quién? Bueno, a quién
no le cobrarían a China. Eso es lo que estaba leyendo en estos días. Ok. Es que por ahí en la investigación, en el guión y tal, logré como apreciar este término que utilicé hace rato, que fue que China es como el comprador preferencial. Ajá. O sea, es como, bueno, justamente por eso, porque han jugado algo muy diplomático y entonces la gente como que, bueno, está bien, nosotros somos panas tuyos y aquí está, te damos petróleo. Bueno, entonces al final, y creo que un poco para cerrar también, creo que hemos tocado bastante, o creo que hablamos más Full. en profundidad. Incluso termina siendo complejo el terminar de profundizar en muchos de estos temas. No, Sí. imposible un capítulo solo habla de esto, porque Habría que limitarlo muchísimo habría más. que hacer un capítulo de 6 Hablando de un horas. día, no, y hablar del conflicto. 24 horas. Tendríamos que limitarlo a, vamos a hablar del conflicto Irán-Israel del 2 de febrero de tal año, así. Sí. O sea, No, y que por lo menos pasa mucho el tema de que, mira, dijimos, ay, vamos a grabar el jueves episodio sobre el conflicto en Oriente. Y fue como, ok, nada más en estos 3 días pasaron 700 decisiones, pasaron 50 cosas y entonces es como, mira, en 3 días complejo. nada más Sí. pasaron un montón de cosas. sí, rudo. A mí me parece que yo hoy en la mañana estuve viendo un video de un canal que se llama Visualpolitik. Ah, lo conozco. Ajá, y era reciente, fue recién subido hoy. Y entonces hablaba un poco de lo que pasó últimamente. Y ya había pasado anoche lo de el ataque a Hezbollah en el frente libanés. Y el primer comentario que vi del video fue: este video ya envejeció. O sea, este video ya envejeció Sí. porque... No, Y qué una bueno. cosa que se había subido hace 5 minutos. Ajá. Pasó con el video que les pasé del periodista argentino. Él es periodista de guerra, por cierto. Ok. Y él viaja mucho a todos estos conflictos y tal. Y él había hecho como un video sobre el conflicto del Estrecho. Y después el video que yo les compartí fue como otro video que hizo hablando del video que había hecho. Sobre como, no, bueno, este video no lo pude subir porque ya no está, o sea, porque hubo una tregua y tal, y Irán se dio a permitir el paso de las embarcaciones por esta tregua y tal. Pero bueno, ahora se ve afectado otra vez. Entonces es como ser periodista de guerra Debe es ser complejo. Sí, debe ser fuerte y complejo y ves muchas cosas. Pero bueno, creo que ya podemos ir entonces terminando. Gracias por ver el episodio. Espero que hayamos informado correctamente de todo lo que hemos dicho. Recuerden, nosotros no somos expertos, simplemente nos gustan, nos interesan mucho estos temas de política e historia, sobre todo nacional e internacional y mundial. Entonces, bueno, nada, acá están nuestras redes sociales. Ronald, ¿cuáles son tus redes sociales? @Ronaikel Aristeguieta. Y las mías, Eduard Velázquez 16. Ok, yo soy Santiago Moreno Pérez, así que recuerden suscribirse a nuestro canal de Polihistóricos. Recuerden también seguirnos en nuestras demás redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook también, que ya poco a poco hemos montado cosas por ahí. Recuerda darle me gusta a este video, comenta qué te parece todo lo que está pasando en el Medio Oriente. También comenta opina lo que sea, pero sobre todo, ¿qué opinas sobre este nuevo orden mundial que está ocurriendo, que no depende absolutamente nada de la ONU? Ya la ONU parece cada vez está siendo un poquito más olvidada. Yo a veces quisiera creer que no. Yo sí creo en la justicia internacional. Pero bueno, nada, son cosas que pasan que uno no puede controlar. Exactamente. Entonces, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.